Buenas tardes y bueno, aquí en Chile casi noche. Les saludo y doy la bienvenida a todos y todas quienes han venido a acompañarnos a este especial conversatorio que hemos preparado con un tema tan relevante como lo es el repertorio musical en el contexto de Latinoamérica. Soy Dagny Rojas, directora de la Corporación de Fomento de Bandas Estudiantiles Corfovadis Chile. Saludo con especial afecto a nuestro distinguido panel compuesto por compositores, directores, músicos y gestores culturales de Perú, Colombia y Chile. Agradezco a Probanda Latinoamérica y a Yoba Corporación por su apoyo para llevar a ustedes esta mesa de diálogo. Sabemos que dentro de esta audiencia tenemos personas de Perú, Colombia, Argentina, España y por supuesto de Chile. Pues entonces, para aquellos que no nos conocen, les quitaré solo unos breves segundos para contarles de nuestra organización. Corfovadis Chile nace hace más de 30 años en nuestro país, 33 años para ser exacta, cuya misión y propósito ha sido fomentar y fortalecer a las agrupaciones especialmente estudiantiles en formato bandas en todas sus expresiones y géneros musicales. Contarles también que Corfobae, además de su incesante gestión, trabaja en tres ejes fundamentales: en lo formativo, en los vínculos artísticos con el entorno y en asesorías para el fortalecimiento de bandas estudiantiles. Y bien, para no retrasar la jornada y que el panel tenga un tiempo suficiente para el desarrollo de esta mesa de diálogo, les dejo con Esteban Guzmán, coordinador de nuestros programas de formación, quien actuará de moderador del conversatorio, esperando que esta instancia sea altamente nutritiva y genere un impacto positivo en ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muchas Esteban. gracias, Dagne. ¿Me confirman que me escucho? Sí, sí me escucho. Bueno, buenas noches a todas y todos los presentes. Gracias por estar aquí. Muy brevemente les comento que en términos generales, el conversatorio que vamos a llevar a cabo tiene como objetivo el reflexionar colectivamente sobre el repertorio latinoamericano, especialmente para bandas, sus sentidos, el desafío, las tensiones y proyecciones que tiene, entendiendo que, por supuesto, se trata de un campo vivo, ¿no? Un campo que está en disputa y está profundamente vinculado a la formación de nuevas generaciones de músicas y músicos en nuestros respectivos países y regiones. Hoy nos acompañan, tenemos la fortuna de tener a muchos panelistas. Nos acompañan compositores, directoras, directores y docentes de Colombia, Perú y Chile, a quienes desde ya agradecemos profundamente su disposición a participar de esta mesa, presentándolos muy brevemente a todos con el respeto que merecen. Partimos diciendo que desde Colombia nos acompaña el maestro, músico y director Rogelio Castro García. Desde Perú nos acompañan el director y gestor cultural Arturo Castro Vázquez, eh, el compositor y director Néstor Guerrero Vergara. Aquí localmente desde Chile tenemos a la maestra, compositora e investigadora Valeria Valle Martínez. Tenemos al compositor Edgardo Cantón Aguirre, al director y compositor Sebastián Pavesingué, al músico y compositor Juan Navarro Castillo y, por supuesto, al compositor y gestor cultural Gabriel Matei Correa. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Este conversatorio se organiza en torno a 4 rondas de preguntas que están distribuidas entre nuestros invitados en función de sus trayectorias y enfoques, y en función al tiempo cada una de las preguntas va dirigida hacia un grupo específico de ellos. Cada investigador va a tener alrededor de unos 3 minutos para responder cada pregunta, y contaremos también con un espacio abierto al final para reflexiones, ideas o para rescatar alguna de las preguntas hechas en alguna de las rondas. Antes de comenzar con lo que es la ronda de preguntas, vamos a dar una pequeña apertura, ¿no? Para dibujar un pequeño paisaje sobre el panorama cultural y socioeconómico que existen en los diferentes países que están presentes en esta mesa. Vamos a comenzar con la presentación de este panorama sociocultural y económico, y con una introducción que busca enmarcar las reflexiones y las conversaciones que tendremos posteriormente a la actual mesa, y cómo funciona el estado del arte y la vida cultural en nuestros distintos países.
Durante mucho tiempo, nuestros países han estado un poco alienados culturalmente, con una vinculación escasa en lo que es efectivo, ¿no? Ha sido un poco hermético en lo que cultura se trata. Pero ya en los últimos años y en lo que respecta a los tiempos más recientes, gracias a los movimientos migratorios, a las tecnologías y a la circulación de discursos, hemos comenzado a reconocernos mutuamente, a descubrir similitudes y encontrarnos directamente como hermanos latinoamericanos en lo que a cultura se trata. Eso también se ha visto reflejado en el trabajo musical. Por lo tanto, nos gustaría que eh, desde Perú, el maestro Arturo Mercado nos pudiera hacer un pequeño paisaje cultural sobre cómo se ve el panorama artístico y sociocultural en su región. Adelante, maestro, le dejo el micrófono y la palabra. Buenas noches, Corfovay. Para mí es un honor haber sido invitado a este conversatorio tan importante para tanto los directores, los compositores, músicos de nuestros países. En mi patria, en Perú, nuestras bandas están directamente relacionadas con las escuelas. Eh, Hace algunos años, por los años 70, se organizaron ceremonias militares en vista a una propuesta de un gobierno militar instalado en esos años. Y a partir de estas celebraciones eh, promovidas desde el gobierno, eh, se crearon bandas para cada escuela para poder cubrir esta ceremonia cívico-patriótica. El gobierno militar dejó su permanencia y las bandas no, las bandas se quedaron en los colegios. Y a partir de ello hemos sido, por llegarle un término, muy banderos. No sin esto no quiere decir que en cada pueblo de nuestra región, de nuestra patria, tenemos también celebraciones que tienen que ver con bandas. Eh, Cuando me refiero a pueblos, me refiero a lugares cercanos a la capital y también muy alejados de la capital de Perú, Lima. Perú tiene una parte que es costa, cercana al mar, una parte sierra, que es la parte de la cordillera, y también tenemos una parte selvática que está cerca de Brasil. Todas las regiones tienen bandas. Es muy similar a lo que pasa con Colombia, pero ya les explicará el maestro Rogelio que lo contextualizan de otra forma. En nuestro caso, como les reitero, es a través del sistema educativo. Tenemos bandas militares también, tenemos bandas en la Fuerza Aérea del Perú, en el Ejército también, pero la banda sinfónica de la Marina de Guerra del Perú es la que ahora tenemos en un nivel bastante preponderante. También tenemos solo una Universidad Nacional de Música que también tiene banda, una banda sinfónica muy buena. Y estamos en ese crecimiento hace, yo diría que una década más o menos, en donde nos hemos dejado de influenciar, y no para copiar o, como escuché alguna vez el término eh, alienarnos, sino yo creo como para tomar de referencia lo que se hace en otros lugares y a partir de ello proponer nuestra visión musical en base a estructuras claras, en base a propuestas sonoras y en base a estilos. Nosotros tenemos un limitado grupo de compositores para banda, pero hemos venido promoviendo de manera eh, lenta su crecimiento. Estamos en eso.
Agradecemos el apoyo de instituciones como Corfobae, que nos permiten motivar a nuestros compositores a que le den una mirada más amplia a su quehacer y sobre todo que reconozcan su valía, su importancia para el legado musical que van a dejar a las siguientes generaciones. Darles ese lugar a nuestros compositores. Prueba de ello tenemos acá uno de ellos, que es el maestro Néstor Guerrero, quien está componiendo ahora música para banda sinfónica, y personalmente estoy muy feliz, muy contento de que participe de este conversatorio. Gracias. Muchas gracias, maestro Arturo. Maestro Rogelio Castro, misma pregunta respecto al panorama cultural desde Colombia. Bueno, primero con el saludo para todos y especialmente para Corcovay por haber propiciado este espacio. También un agradecimiento gigante a Dagny y a todo su equipo de trabajo. Bueno, digamos que Colombia ha vivido unos años de una violencia muy grande, de una violencia que ha traído también otra serie de problemas sociales importantes. Hace tal vez 40 años empieza un movimiento que busca, a partir de la música, tratar de sanar un poco las heridas que deja la violencia en mi país. Y las bandas se encuentran como uno de estos espacios privilegiados para poder reconstruir el tejido social. Alrededor de eso, tenemos en este momento cerca de 1.500 bandas y la punta de lanza de esas bandas es, y lo digo gratamente y con mucho agradecimiento gigante al movimiento, a los líderes del movimiento, la banda nacional que estuvo inactiva casi por 21 años, nuevamente hace un par de años se ha reactivado en nuestro país. La dinámica de que existan tantas bandas también ha generado una dinámica de engranaje alrededor de toda la estructura productiva de la música. Como hay tantas bandas, pues tiene que haber quien venda instrumentos. Y como hay tantas bandas, tiene que haber quien produzca música. Entonces se toman elementos de las músicas vernáculas, de las músicas tradicionales, y empieza a surgir un movimiento también de composición alrededor de esta práctica. Mm, claro, primero es la banda, luego la necesidad de la composición, pero también se ha visto, digamos, una evolución en el lenguaje de nuestras músicas que es muy, muy valiosa. Y cuando todos estos elementos confluyen, pues empieza a existir algo que se ha dado de una manera interesante en nuestro país, que es el crecimiento en torno a este tema de la música para banda, que en últimas termina siendo una rama de la evolución de nuestra música autóctona, de nuestra música popular, y ahora enriquecida muy fuertemente por las universidades, que también han visto que esto es una necesidad y que se han vinculado con una formación académica de alta calidad para los chicos que salen de todo este programa. Digamos, es muy interesante, pero a la vez representa retos importantes que seguramente en el curso de la charla saldrán. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Ahí sí, estaba muteado. Eh, Maestro Gabriel Matei, desde Chile, misma pregunta. Está con el micrófono apagado, maestrísimo. Ahí sí. Buenas noches, mucho gusto de compartir con todos, todas de Perú, Colombia, Chile. Mira, escuchándolo a ustedes, yo creo que hay muchas cosas que son compartidas, realidades compartidas. De hecho, en los últimos 40, 50 años acá también hemos tenido problemas de todo tipo que llaman
organizar mucho mejor la música que nos puede ayudar a mejorar la situación de los países. O sea, la música no es solamente por la música, sino que por una mejor vida social, cultural y convivencia en los países. Yo creo que estamos viviendo un periodo de cambio bastante profundo, trascendente, post pandemia, diría yo. Incluso si lo miramos a gran escala, sí, como que ya estamos superando un poco la era industrial y de lleno estamos entrando en la era digital. Pero esto, más allá de la parte tecnológica, está asociado, yo creo, a un cambio de era en cuanto a nuestra actitud frente al hemisferio norte, a los países que tradicionalmente han llevado un poco la batuta, digamos, en los repertorios. En ese sentido, yo ya hace un tiempo estoy hablando definitivamente que de una vieja realidad colonial y de una nueva realidad postcolonial. Y creo que por ahí tenemos que ir caminando. Yo creo que este encuentro deberíamos pensarlo ya en un contexto postcolonial. Ahora, ¿qué implica eso? Dejar de copiar y pegar, y creer más en nosotros mismos y empezar a confiar en nosotros y crear, confiar y crear, digo yo. Ahora, dentro de la vieja realidad, uno de los grandes enemigos que tuvimos siempre por siglos fue la interignorancia, ignorarnos los unos a los otros. No sabíamos lo que estaba pasando en Perú, en Colombia, en Argentina, en Brasil, incluso internamente en Chile, nosotros tampoco sabíamos lo que estaba pasando en las regiones, estábamos totalmente fragmentados. Y en las últimas décadas, incluso seguimos fragmentados un poco también por esta fuerte componente individualista que se observa en nuestra sociedad, por lo menos. Entonces, en ese contexto de la interignorancia, de la fragmentación y del individualismo, yo creo que es fundamental encuentros como estos que llaman a la integración, ¿no es cierto?, al intercambio, a la reciprocidad, establecer relaciones más horizontales entre todos nosotros. Entonces debemos pasar, mutar de la era colonial que nos mantenía divididos, tal vez para gobernarnos mejor, a una nueva etapa de confiar en nosotros mismos, postcolonial, confiar y crear. En el caso chileno, esto es especialmente importante lo que estamos viviendo en este momento con ustedes, porque en los últimos 30 años empezó una fuerte migración de países latinoamericanos a Chile. Chile durante siglos se mantuvo al margen de Latinoamérica, encerrado en esta isla entre el desierto, la cordillera y el mar, con la obsesión de querer ser los ingleses de América. Eh, en los últimos 30 años hemos estado recibiendo muchas personas que vienen de distintos países de Latinoamérica, entonces Chile se está latinoamericanizando, estamos incorporándonos recién a Latinoamérica, diría yo. Por lo tanto, viene muy, muy bien, en forma muy oportuna, empezar a hablar de estos temas con el aporte de ustedes de Colombia, de Perú y de otros países. Así que en ese sentido, en la música, obviamente que el repertorio es clave. Eso creo que para empezar, creo, da un marco de la situación nuestra. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy importante también el partir con esa reflexión, con todas las reflexiones, la verdad. Ya para darle comienzo a la primera ronda, partimos entonces, pues. En el primer, en el primer contexto que vamos a dar, vamos a reflexionar respecto a la siguiente idea. Muchas veces, cuando hablamos de repertorio latinoamericano, pensamos en lo que folclórico, ¿no? En aquello que representa quizás una identidad colectiva a gran escala. Pensamos en las tradiciones, eh, pero también pensamos en lo que suena en el barrio, en la plaza, en el colegio, quizás en nuestras propias playlists de Spotify, en los ensayos. Lo que hace que uno se pregunte, ¿qué pasa si el repertorio latinoamericano, además del folclore, además de las tradiciones, también fuesen otras expresiones, ¿no? También fuese, qué sé yo, Mon Laferte, fuese Soda Stereo, fuese Café Tacuba, quizás una big band tropical que hace música con elementos de música urbana, tantas cosas que están ocurriendo hoy en la música. La pregunta es, ¿qué es realmente el repertorio latinoamericano? ¿Qué define lo que es la identidad latinoamericana?
Lo define el origen del compositor, la sonoridad quizás, el contexto donde se interpreta la música, o quizás es la relación que se genera entre quienes viven esa música. Eh, Maestra Valeria Valle, le invito a partir con esta reflexión. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, noches. Muy contenta de poder participar acá y dando el puntapié inicial a esta tremenda pregunta que es muy gatillante y ha sido arrastrada históricamente y abordada desde distintas disciplinas. Yo siento que en nuestra época, pensando en el contexto actual, el hecho de que estemos aquí mismo, reunidos a través de un Zoom, países distintos, da un poco luces de cómo es la forma de trabajo actual, que tiene que ver con que tenemos a través de los medios tecnológicos el poder construir nuevas formas de relacionarnos. Y siento que eso es súper importante porque generalmente se ve a los medios como un recurso solamente, pero si se nos cortara la luz ahora, nuestra comunicación sería totalmente nula. Y yo pienso que un poco es eso, o sea, son muchos los factores que inciden en que ahora estemos conectadas y conectados, en que podamos pensarnos de otra manera. Y yo siento que eso tiene que ver también de cómo hemos ido construyéndonos. Siento que siempre ha habido como una preocupación identitaria. Creo que el paradigma de la identidad es súper fuerte en la música. ¿Qué es lo propio? Porque obviamente venimos sumisos de una cultura súper determinista, en el decir, ustedes deben ser esto. Hasta el día de hoy nos determina muchísimo. ¿Qué es lo que tienen que ser? Ustedes tienen que ser así. Si soy mujer, tengo que ser así. Si soy mapuche, tiene que ser así. Si soy compositor, tengo que ser así. Si soy... Entonces, como que estamos como muy en una situación en que nos determinan demasiado el deber ser respecto de los roles que tenemos que desempeñar. Y yo he estado este semestre indagando algunas cosas. Y, por ejemplo, tengo un colega en la Universidad Alberto Hurtado, que es Jacob Rendall, que está haciendo una investigación sobre quedas como súper como conectado porque está haciendo una investigación, Jacob, del rap mapuche. Ujú. Entonces tú dices, ¿cómo hay un rap mapuche? O sea, como que uno hubiese pensado que la relación era inversa, que era el rapero que ocupaba algunas palabras del mapudungún para poder hacer como una cosa más novedosa. Entonces, yo siento que hoy en día queremos sentirnos que podemos desarrollar lo que sentimos de una manera mucho más libre y sin estereotipos. Y yo siento que en esa manera de habitar libremente, transitar, permearnos, para mí la palabra permeabilidad es súper relevante en el tipo de relaciones humanas, porque la permeabilidad te permite dejarte tocar y dejar entrar o salir lo que tú sientes que permite un equilibrio dentro de estas identidades. Y yo siento que en ese sentido, la, puede ser los instrumentos, puede ser los ritmos que tenemos propios en Latinoamérica que han sido súper distintivos. O sea, creo que cuando uno puede identificar el ritmo del son cubano o cuando uno dice, ay, esto es un guitarreo tipo joropo o estamos viendo, ¿cierto?, algo medio altiplánico o de repente sentimos que están los instrumentos representados, ¿cierto?, en las músicas. Pero finalmente lo que estamos buscando identificarnos cuando trabajamos con estas músicas. O sea, ya estamos en el continente latinoamericano de partir y eso ya nos da una presencia territorial que tiene que ver con unos límites establecidos internacionalmente. Pero yo creo que algo que debiese como congregarnos más es como esa oportunidad de poder transitar entre los repertorios, entre los saberes, entre las oportunidades de expresión. Y yo creo que ahí para mí radica profundamente el no caer más en esa búsqueda de qué es lo latinoamericano, porque es como sentir que me dijera qué es lo que es ser mujer. ¿Me Ujú. entiendes tú? Entonces cuando me empiezan a decir, ¿qué es lo que es ser mujer? No sé, no lo sé, ¿me entiendes tú? Entonces, ¿o qué es ser compositora?
Oh, ese sí que tiene más, digamos, tema que hablar, pero siento que cuando nos dicen qué es lo latinoamericano, yo siento que somos un continente que todavía está muy herido, todavía por lo colonial, pero que estamos tratando de inventarnos mundos, como dice Goodman, de inventarnos mundos para poder habitar de una forma en que no nos sintamos determinados por un deber ser. Y para mí eso es un poco lo que yo trato de establecer como en lo latinoamericano, que tiene que ver como establecer de qué forma queremos habitar este mundo, considerando que tenemos tantas cosas diversas en nuestro continente, en nuestras prácticas, en nuestros ancestros y también en lo permeado que está hoy en día la sociedad. Eso. Muchas gracias, maestra Valeria. Muy importantísima reflexión, pues. Vamos con el maestro Néstor Guerrero sobre la misma pregunta. ¿Qué es el repertorio latinoamericano? ¿Qué es la identidad latinoamericana? Buenas noches una vez más con todos y un honor para mí poder estar acá con ustedes compartiendo. Bueno, ¿qué entendemos hoy por repertorio latinoamericano, especialmente o direccionado en bandas, ¿no? El concepto de repertorio latinoamericano es amplio, diverso y sobre todo en constante construcción. Hoy más que una etiqueta geográfica hablamos de un campo de significados que reúne distintas formas de creación, apropiación y transmisión musical surgidas desde los múltiples territorios y comunidades de América Latina. En el caso de las bandas, ya sean tradicionales, como existen muchas bandas tradicionales en mi país, más que bandas sinfónicas, este repertorio está profundamente ligado a una dimensión comunitaria. Nace, crece y se sostiene en el vínculo que las agrupaciones musicales establecen con su entorno. Por eso el repertorio latinoamericano siento que no se limita solo a obras compuestas por autores nacidos en la región. También incluyen músicas adaptadas, versionadas, transformadas por los propios intérpretes para responder a sus contextos culturales, emocionales y simbólicos. Podemos hablar entonces de un repertorio que abarca tanto obras originales para banda, con una estética latinoamericana definida en sus ritmos, en sus timbres, en sus formas o temáticas, como también de composiciones que emergen desde la experiencia o el diálogo con otras tradiciones, ya sean populares, académicas o folclóricas. Este repertorio ha servido históricamente para acompañar celebraciones religiosas, conmemoraciones patrias, danzas, rituales, fiestas populares, pero también ha sido medio para expresar resistencia, memoria, identidad y transformación social. En la actualidad, muchas de estas obras se resignifican en contextos educativos, en espacios de creación colectiva o incluso en plataformas digitales, generando nuevas formas de circulación, apropiación y pertenencia. Por lo tanto, entender el repertorio latinoamericano hoy implica no solo mirar el pasado, sino también atender a los procesos vivos de creación, adaptación y sentido que se están dando en cada territorio. Quiero aportar un poco con respecto a ver cómo se podría decir, el contexto a nuestro territorio, a nuestra nación, pues nuestras bandas eh, han sido básicamente o han nacido desde lo popular, que en la actualidad recién tenemos algunas bandas sinfónicas formadas, ya establecidas, que a diferencias de otros países como Colombia, Brasil, que como mencionó el maestro Rogelio, tienen más de 1500 bandas. Nosotros vamos aún en un concepto de construcción, pero sí tenemos muchas bandas tradicionales, como le llamamos acá, tradicionales
peruanas que cumplen la misión, sobre todo sociocultural, de las actividades, ya sean religiosas y diversas actividades a lo largo de los años, ¿no? Podríamos decir que yo soy de la parte del norte del Perú, en mi zona, pues estaríamos hablando de unas 500 a más bandas que normalmente eh, del, son no son bandas del Estado, son como que algo que se han sido formadas por colectivos, anteriormente en centros musicales, pero en la actualidad funcionan de manera privada y cumplen ¿cómo se dice? Las funciones socioculturales que se dan a lo largo del año, ¿no? Y las bandas tradicionales peruanas han crecido bastantes, pero también estamos en ese proceso de hacer una línea, una corriente de bandas sinfónicas y agradecemos el apoyo que está haciendo Probandas en nuestra patria. Es algo que está desencadenando cosas muy interesantes y ya tenemos en la actualidad algunas bandas sinfónicas con un nivel bastante aceptable y están dando que hablar. Gracias. Gracias, maestro. Maestro Edgardo Cantón, misma pregunta, ¿no? ¿Qué es el repertorio latinoamericano? ¿Cómo definimos la identidad sonora de Latinoamérica? Nada, primero que nada, agradecer infinitamente vuestra invitación para estar acá. Para mí es un honor estar con tan célebres personajes, algunos conocidos, otros no. El gusto de conocer a aquellos que no conocía y también el gusto de reencontrarme con aquellos que ya conocía, como el caso de Valeria y de Gabriel. Es una pregunta bastante, no es tan simple, bastante, tiene muchas aristas y se puede abordar desde muchos lados. Yo personalmente creo que para hablar de repertorio latinoamericano uno tiene que pensar, o yo pienso, que las personas, ¿no es cierto? El ser individual, persona tiene una pulsión que se manifiesta y pretende expresarse, y que es esa pulsión o esa eh, eh, epifanía, ¿no? De manifestación que es modelada por el contexto y por el lugar en el que habitamos, ¿no? Primero es la esencia, aquello que es esencial, que es algo que tenemos dentro, pero que está modelado, sin duda, ¿no es cierto?, por el entorno y el contexto en el cual nos toca vivir. En ese sentido, estoy aludiendo un poco al concepto de identidad, ¿no es cierto? Que es una cosa que se viene debatiendo hace muchísimo tiempo, no sé, de que yo era estudiante en la universidad, siempre había debates sobre qué era la identidad nacional y la verdad es que nunca se llegaba a una conclusión muy clara. Y en algún momento escuché decir a alguien, un poeta habría dicho algo que me pareció muy acertado, y decía, no hay más país que el país de mi infancia. Es decir, la identidad tiene una relación directa con la experiencia que uno tiene en la infancia. Porque la relación que yo puedo tener, por ejemplo, no sé, con Punta Arenas, podría ser intelectual, si yo nunca estuve en Punta Arenas. Pero la relación que yo pueda tener con, no sé, Lima y a la vez Peñalolén, porque yo vivía ahí, o Córdoba, la provincia argentina, esas experiencias van a conformar un país interno. Y ese país, bueno, si es Latinoamérica. Puede ser muchas otras cosas también. Eh, Latinoamérica es un país, o sea, perdón, es un continente extremadamente rico, con una multiplicidad de tradiciones que son muy diferentes y que le dan riqueza. Justamente en esa diferencia está la riqueza por la intervención, el contexto de interacción de unas culturas con otras. Como decía Gabriel, nosotros tenemos la suerte en Chile ahora de recibir una migración muy grande de otros países y eso produce un sincretismo cultural que tiene un enorme valor y una enorme riqueza. Eh, por lo tanto, cuando me preguntan sobre el repertorio latinoamericano, si depende más del compositor, la sonoridad o el contexto, yo diría que
es un poco de todo eso. Sin embargo, más que nada, creo yo que la sonoridad, el contexto, tiene que ser tal que recoge y refleje, ¿no es cierto?, eh, aquello que nos define, ¿ya? Y que por lo tanto es parte de nuestras tradiciones. Es imposible sustraerse de eso, ¿no? Eh, y esto considerando que la identidad de los pueblos es algo vivo, es algo dinámico. Probablemente cuando yo termine de definirla ahora ya cambió y mi definición no alcanza, escapa, está más allá del espectro de la mirada, ¿no? Y las palabras a veces son demasiado torpes para poder definirla. Hay algo esencial que se escapa. Y cuando eso se escapa, a veces, si tengo suerte, puedo ponerlo y plasmarlo en música. Y si tengo aún más suerte, el medio puede ser una banda sinfónica. Por lo tanto, eh, yo diría que cuando recibí esta invitación a participar en este conversatorio, quedé altamente conmovido por lo mismo que estoy diciendo, porque me parece que este ejercicio de reunirnos con colegas, con personas de diferentes países, que apuntamos hacia un mismo lado, en una misma dirección, es absolutamente enriquecedor y vital, diría yo. De modo que la globalización no sea unidireccional, sino sea bidireccional y multidireccional. Creo, recogiendo las palabras de Gabriel, me parece muy interesante lo que dijo al principio, que estamos afortunadamente asistiendo, aunque quizás sin dolor, al final del colonialismo y a la decadencia del imperio occidental. Todo esto que está pasando geopolíticamente ahora en el mundo nos hace pensar de que estamos asistiendo, así como el imperio romano, o el imperio griego, o no sé, todos esos imperios decayeron, creo que nosotros ahora estamos asistiendo al comienzo de la decadencia y quizás al final del imperio occidental. Y frente a eso, ¿cuál va a ser nuestro rol como artista? Creo que es fundamental y, diría yo, pionero, de alguna manera. Porque es el arte, en general, quien recoge primero las vibraciones más finas de aquello que se manifiesta y tiene poder transformador. Y después a la retaguardia llega la razón y la ciencia. No sé si se quiere, si me doy a entender por lo que acabo de decir. Eh, Perfectamente. bueno, eso, no me quiero extender. eh, Muchas gracias, muchas gracias. Excelente reflexión. De hecho, está para anotarlo eso del país de la infancia, para seguir pensando y definiendo lo que es la identidad, ¿no? Le extiendo la pregunta al último de esta ronda, que es el maestro Gabriel Matei, con Gracias, el gracias mismo Esteban. contexto. Adelante. Aviso que escuché muy poco a Edgardo, ¿ah? Estaba muy suave, no sé si fue mi situación o la de varias personas, pero ¿se escucha bien? Yo lo escuché bien, pero estoy con audífonos. No sé si será lo mismo para todos. Ya. Bueno, comparto plenamente todo lo que ya han dicho los demás y tomo desde el principio a Valeria cuando hablaba de este determinismo, este condicionamiento que tenemos por lo menos en Chile o en las escuelas, en las academias, que nos condicionan, que hay ciertos formatos preestablecidos y a veces una linealidad en el quehacer, como que la vida ya está programada. Y eso es fatal. Eso es fatal, porque si uno analiza bien en el fondo la creación, el arte, en el fondo es ejercer la libertad. Entonces, lo primero que uno tendría que decir es atrevernos a ejercer la libertad, atrevernos a ser creativos. Y tomando la idea de la infancia, claro, por un lado la identidad, pero por otro lado también esa capacidad de asombro que tiene el niño, la niña, esa capacidad de ensayar, de probar sin temor al error. Todo eso es parte de la creatividad. En ese sentido, diría yo, no perdamos el niño o la niña interior, que es como clave en esto. Ahora, cada lugar suena de una manera distinta. Cada lugar tiene sus propios ritmos. Y en ese sentido, yo recomiendo viajar también, ir a los lugares, ir al terreno,
impregnarse in situ de las realidades, de los contextos. No solo estar en la casa escuchando, ¿no es cierto?, según las distintas plataformas que existen hoy día, que también ayudan, pero es muy importante compartir, estar en los lugares, como ustedes lo han dicho, en los ritos, en las fiestas, en los festivales y todo tipo de música. O sea, la música folclórica, la música étnica, la música popular, la música de tradición escrita. Yo creo que todas las músicas son importantes de escuchar, a condición de que nos atrevamos a ejercer la libertad, que nos atrevamos a ensayar, a cometer errores, a buscar, siempre explorar tal como los niños o las niñas. Ahora, otro aspecto que también es muy importante, que ustedes lo han dicho, es que, claro, en Latinoamérica hay una enorme diversidad, desde las etnias, hace 15.000, 20.000 años atrás, hasta después cuando llegaron los españoles o distintas colonias, se empezaron a generar mezclas. Y una de las claves yo creo que tenemos en la música, en las artes y en la cultura en general, que poco se habla, es el mestizaje. Nuestra cultura es mestiza. Latinoamérica es un continente mestizo, de mezclas. Entonces es muy importante asumir esa idea, ese concepto. En Chile no se habla de mestizaje, nadie lo habla. Pero ahí les anticipo que estamos preparando un libro justamente que habla de esto, del mestizaje. Mientras no reconozcamos el mestizaje, vamos a estar siempre con problemas, con complejos, o vamos a seguir con este eurocentrismo que nos tiene atrapados, sobre todo en la academia. Ahora, la música popular es fundamental, en el sentido literal, o sea, la música del pueblo, la música espontánea, que brota de los lugares. Lo mismo con la música folclórica, con la música étnica, pero también las músicas nuevas, lo que se está experimentando, hay que escuchar a las nuevas generaciones, a la juventud, y de ahí cada cual va, ¿no es cierto? Cada cual va haciendo su propia fusión, su propia mezcla, su propio mestizaje, porque no es uno solo el mestizaje. América es un mapa de mestizajes. Entonces, en ese sentido, yo creo que vuelvo a lo que les decía al principio, los invito y me invito también a ser parte de la construcción de esta nueva era postcolonial, de confiar en nosotros y de ser creativos, de decir, ejercer la libertad, ser como las niñas y los niños. No perdamos esa capacidad de asombro, esa capacidad de buscar, de siempre estar explorando. Y yendo a la pregunta, yo creo que todo influye. Influye el compositor, influye el territorio, influye la sonoridad. Cualquier instrumento tiene sus toquidos, su forma de tocarse, y eso varía en cada lugar porque depende hasta del cuerpo. Y los cuerpos varían en cada territorio también. Así que yo diría que para poder hacer una buena música es muy importante vivir el contexto, impregnarse del contexto, con los cuerpos, desde los cuerpos, porque por ahí empieza el nuevo conocimiento, ¿no es cierto? Y la originalidad no entendía como algo nuevo, sino que entendía como esa conexión con el origen, que tiene que ver también con la infancia. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gabriel. En definitiva, una pregunta, como mencionaban, que tiene muchísimas aristas, que conlleva un montón de elementos y factores, pero que siento que hemos podido tocar varios de los temas más importantes gracias a las experiencias de nuestros participantes e invitados. Y da para seguir reflexionando definitivamente, ¿no? Para continuar y siguiendo con el programa y con la segunda ronda, los invito a pensar en el espacio formativo. Eh, en muchos espacios formativos se busca incluir, ¿no?, la música propia de la región, lo que hablábamos recién, la identidad, la tradición, pero no siempre esta música logra resonar con los jóvenes, con los estudiantes, con quienes nosotros estamos intentando integrar estos conocimientos. A veces se elige por representar una identidad cultural o geográfica y sin preguntarnos si verdaderamente esto genera un vínculo o un sentido para quienes lo están interpretando.
El desafío aquí es enseñar lo latinoamericano sin quizás caer en una visión rígida, distante o quizás museificada de lo que es la tradición y la identidad. La pregunta en este caso sería, ¿cómo equilibramos la dimensión pedagógica, técnica e identitaria con la necesidad de que el repertorio tenga sentido para quienes lo tocan, que son los jóvenes, las niñas, niños y adolescentes? ¿Qué desafíos y oportunidades surgen cuando tratamos de enseñar lo latinoamericano desde la mirada actual y conectada? Partiendo esta sección, invito al maestro Rogelio Castro a responder esta pregunta. Bueno, Esteban, es muy interesante lo que tú estás planteando y digamos que yo lo veo desde varias perspectivas. Lo primero es que cuando hablamos de repertorio, pero en el contexto de lo pedagógico, yo creo que no partimos del repertorio, sino partimos de la realidad que se vive en cada ecosistema cultural. Porque como lo mencionaba el maestro Gabriel, una opinión en la cual yo me identifico y estoy muy de acuerdo, cada espacio suena diferente, cada grupo étnico, cada grupo humano tiene sus propias ideas del sonido y tiene sus propias ideas de qué es lo adecuado al momento de sonar. Entonces, esa sensibilidad, ese entorno, esas experiencias acumuladas desde la tradición, desde la vivencia, son las que para, para poder digamos, elegir. Eh, es importante, tú también mencionabas ahí en la versión introductoria, importante es que estos músicos, sea músicos en cualquier nivel, músicos en iniciación, músicos ya con algún instrumental, músicos semiprofesionales o músicos profesionales, puedan tener idea de lo que nosotros a tocar. Digamos que en esa perspectiva, ¿no? Es importante pensar en cómo trabajar y básicamente lo planteo desde una reflexión pedagógica personal, algo que yo he llamado en algunos documentos una tríada activa, en donde nosotros colocamos la práctica instrumental, el diálogo cultural y la reflexión crítica como un proceso que se va retroalimentando desde todos los puntos. En la práctica instrumental nosotros descubrimos, digamos, unas facilidades y unas inclinaciones de nuestro ecosistema. Luego nosotros vamos a ese diálogo cultural con nuestros músicos, vemos qué tanta identidad tienen frente a ello y luego vamos a la reflexión crítica sobre este repertorio me conviene, este repertorio es adecuado, este repertorio responde a las capacidades técnicas. Y hay algo que es muy importante, digamos que lo decía el maestro Leonard Bernstein, he pasado mi vida amando la música que interpreto e interpretando la música que amo, porque todos hemos tenido la necesidad de dirigir o tocar un repertorio bueno, que en lo personal no nos gusta, pero igual tenemos que abordar el repertorio porque hace parte también de nuestro crecimiento cultural. Claro, cuando nosotros tenemos la posibilidad de elegir un repertorio con el cual vamos a disfrutar, ese repertorio sí que tiene que tener estas características. Y hay que buscar siempre, digamos que ahondando un poco en el aspecto pedagógico, hay que tratar nosotros como mediadores de los procesos, y hablo de mediadores porque sea el director formador en los niveles más básicos, o sea, el director de la banda profesional o de la agrupación profesional, siempre tenemos que ser mediadores para poder llevar de la manera más adecuada esta música a nuestros músicos. Y digamos que idealmente nosotros deberíamos buscar, claro, una conciliación entre que los músicos logren hacer técnicamente bien la música, pero en esa parte, digamos que nos hemos centrado mucho, también un poco por ese pensamiento academicista que a veces, en el cual a veces caemos todos. Realmente lo que es profundamente constructor es poder hacer que
que nuestros chicos puedan expresarse con autenticidad. Hablando de nuestros chicos, pues en la banda profesional yo tengo algunos instrumentistas que sobrepasan mi edad, pero bueno, esto también hace parte del proceso. No es lo clave o lo más importante el que la cuestión técnica esté resuelta. Digamos que se va a resolver en el camino de la construcción que nosotros hacemos en los ensayos, sino qué bueno es poder expresarse con autenticidad, poder identificarse con las sonoridades, poder descubrir formas de narrarse a sí mismos y narrar su territorio, narrar las historias que escuchaban de sus abuelos, narrar toda una serie de elementos de la cultura que no se pueden ver de una manera evidente, sino a través de esa narrativa de lo sonoro. Y digamos que esto también implica dejar al lado la rigidez metodológica y abrir los espacios de creación. Entonces también es una invitación a que estas músicas que invitan a que el estudiante pueda tener 15 compases, 16 compases para improvisar, se aborden desde los primeros momentos del desarrollo, en donde el chico con una orientación básica puede hacer unos ritmos con 3 sonidos y puede empezar a aproximarse él mismo a crear y a dejar salir su propia música. Yo creo que la banda y sobre todo la banda sinfónica también puede sonar a barrio, a calle, a afecto, a amor, a conflicto, a cosas que nos encuentran y nos desencuentran, y que permite todo esto construir esos ideales que todos tenemos de lo que debería ser una sonoridad adecuada en términos de lo identitario. Muchas gracias. Maestro Arturo Mercado, misma pregunta. ¿Cómo mediamos el repertorio musical con las niñas, niños y jóvenes? Complicada es un dilema en realidad, porque como dice el maestro Rogelio, nosotros somos mediadores, pero en gustos y colores no existen los autores, dicen. Los chicos también tienen sus gustos, tienen sus tendencias, tienen sus preferencias. Sin embargo, y voy a referir nuevamente al maestro Rogelio, un gran amigo mío, hace muchos años. En Colombia hacen algo muy interesante y que me llamó mucho la atención desde un primer momento. Ellos realizan sus concursos en tres etapas, 3 rondas. No es un concurso como los que usualmente vamos, los concursos de banda, en donde tocamos y en la tarde que toquen los demás y en la tarde esperamos el resultado, ¿no? En el caso de Colombia son 3 rondas, una primera parte en donde es una especie de verbena, en donde todas las bandas tocan de forma alegórica. Al día siguiente es una ronda donde es en un recinto cerrado, donde no hay público, solo está el jurado y está escuchando a la banda en todo su espectro sonoro, sin intervención de los sonidos del exterior, solo en el lugar. Y al día siguiente tocan obras inéditas, o sea, obras que no se han escuchado, y proponen un género, por dar un ejemplo, el porro, ¿no? Por un ejemplo en el caso de ellos, ¿no? O una cumbia. Entonces las bandas tienen que buscar a un compositor, ¿no? Y encargarle la creación de una obra o de una cumbia para que la banda pueda presentarla en ese certamen. Entonces, ahí se juntan varias cosas, ¿no? Que el director tiene que elegir a un compositor
de su preferencia, de características que tengan que ver afín con la banda. El compositor conoce a la banda, tiene que buscar el nivel de la banda, en qué nivel técnico están, si son no sé, muy profesionales o no, o si son amateurs, y el género, ¿no? El estilo, cómo va a ser el ritmo. Entonces, me llamó mucho la atención ese nivel de propuesta, porque al final todas las bandas presentaban, llámese 20 bandas, esa tarde se presentaron 20 horas inéditas, 20 horas nuevas de cada banda. Y se promovía que los músicos, que los compositores eh, eh, produzcan música nueva, ¿no? Y al mismo tiempo que los alumnos o los estudiantes o los músicos consuman música nueva, que tenga que ver con el repertorio de, de su contexto social, cultural, ¿no? Entonces me pareció muy interesante que esa sea una propuesta en donde las instituciones, no a través de concursos necesariamente, puede ser a través de festivales, puede ser a través de estos espacios como conversar, ¿no? Entre conocernos, a conocer a los compositores, conocer los contextos de otros países, podamos promover la creación del repertorio. No sin, nosotros somos bastante responsables respecto a lo que ellos van a escuchar, les va a gustar. Eh, Tenemos que luchar, no luchar, pero tenemos una competencia sin quererlo. Y no quiero que se tome como en realidad una competencia sobre una intencionalidad de querer saber quién gana, no tiene nada que ver en esto, sino en consumir, en consumo, con otros géneros musicales, otras propuestas musicales, ¿no? Que los chicos por su edad consumen y están diariamente escuchando. Entonces, no es una competencia, reitero, pero si ellos solo consumen eso, solo escuchan eso, y no escuchan de lo otro, entonces no les estamos dando a los estudiantes o a los músicos la oportunidad de tener más, más opciones en sus preferencias, ¿no? Entonces, creo que estos espacios y festivales y eventos que organizamos, si a estos espacios le sumamos esta propuesta de generar o de promover la composición de música nueva, que reúna características del contexto cultural propio, ayudaría mucho a este proceso de ampliación del espacio compositivo musical de música latinoamericana, ¿no? Para bandas. Muchas gracias, maestro. Estimadísimo Sebastián Pávez, ¿cómo responde esta pregunta desde su Mm, experiencia como director de agrupaciones juveniles? bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de participar en estos encuentros, eh, y que justamente es de las cosas más valiosas que yo logro observar en estos minutos que ya hemos tenido de conversación. Em, Porque justamente somos invitados a presenciar diferentes motivaciones de diferentes lados de Latinoamérica, pero finalmente estamos hablando de lo mismo y que justamente tomando las palabras de,
del maestro Arturo que acaba de comunicarse con nosotros. Creo que hay un rol que está bastante relegado a los compositores en general, a la composición, a la actividad compositiva, y que lamentablemente dentro de la academia en general tiene una visión hacia otro lado, no tiene una visión eh, con un enfoque pedagógico o educativo en torno hacia justamente la niñez o lo más juvenil, por decirlo de alguna forma. Entonces nos entrampamos muchas veces en que quienes dirigen y quienes trabajan con las agrupaciones juveniles, con las bandas, eh, terminan siendo, en la mayoría de los casos, personas que tienden a hacerse esta pregunta. Naturalmente, ¿qué repertorio puedo tomar? ¿Qué repertorio puedo usar? ¿Qué repertorio puedo tener? Eh, y ahí tendríamos que invitar entonces a nuestro panelista fantasma, Jorge Peñajén, que debiera estar aquí y que tomó este rol 50 60 años atrás, 70 años atrás, en decir, en realidad los compositores debiéramos estar haciéndole música, invitando a los jóvenes a motivarse por la música, a conocer música, porque claro, justamente estamos en una era en que nos enfrentamos a un choque cultural que ni siquiera tiene que ver con el gusto por la música, sino que hay un desinterés total, inclusive podría decirse que de participar de este tipo de agrupaciones a veces, podríamos preguntarnos cuál es la deserción que tenemos de nuestros jóvenes en la participación, cómo motivamos a esto, a los niños a integrarse, y obviamente el repertorio es un tema vital. Entonces yo creo que de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta es que los directores y quienes trabajen con estas agrupaciones debieran siempre tener eh, una conexión vital con sus estudiantes, conocer con quiénes están trabajando, conocer las dinámicas de trabajo de la agrupación con la que están trabajando. Y entonces quizás esas respuestas van a ir llegando, la respuesta del repertorio. El repertorio latinoamericano va a llegar siempre por añadidura de justamente todo lo que ya se ha hablado y muy nutritivamente, de saber que cada compositor y cada agrupación que integra un lugar específico eh, va a tener un repertorio latinoamericano a su haber. Pero entonces, ¿cuál sería ese repertorio? Definitivamente yo creo que son cada director y cada agrupación eh, tiene el rol importantísimo de conectarse con su grupo y saber qué es lo que le conviene a sus posibilidades. Y dentro de eso, por eso citaba el maestro Peñajén, eh, darse el trabajo entonces de buscar, de adaptar música, tal como decía el maestro Arturo, hay una gran tarea por delante para la composición de establecer un contacto con las agrupaciones juveniles, de no solo componerle música, sino que comprometerse también en la formación de los directores, de los docentes, porque no es solamente traerlo a los estudiantes a tocar música que ya conocemos, sino que tenemos que motivar a los estudiantes, yo creo, eh, a amar la música tal como nosotros la hemos amado, o como hemos conectado nosotros con la música. Entonces, yo creo que por ahí, sin darse más vuelta en realidad, sin saber si es música popular o música escrita, porque en realidad el repertorio es el que manejamos, el que hemos trabajado, eh, creo que es el desafío, como conectar la composición con el área formativa y bueno, estos encuentros son maravillosos para ese objetivo, porque podemos encontrarnos con compositores de Chile, de otras generaciones, de otros lados de Latinoamérica, y compartir la experiencia que finalmente son
son significativas y convergen en el mismo fin. Así que eso. Muchas gracias, maestro Pavés. Maestro Juan Navarro, usted que ha compuesto música para agrupaciones estudiantiles, ¿no? Tanto en el contexto de Corfobae también. ¿Cómo lo hacemos para mediar esta música con los chicos y chicas? Está sin volumen, estimado. Ahora sí. Ahí sí lo escuchamos. Sorry. Bueno, primero que todo, un saludo cordial para el panel y quienes voluntariamente nos acompañan. Dicho esto, debo señalar que en la práctica de un instrumento musical debemos distinguir dos grandes segmentos, la técnica y la interpretación musical. La técnica comprende los cimientos sólidos de aquello que queremos construir y la interpretación musical es el vehículo para expresar y comunicar nuestra propia visión de la partitura e interpretar. Por supuesto, respetando los criterios interpretativos que correspondan. Para concluir con el objetivo final, que es la fase de ejecución, donde presentamos el resultado de nuestro trabajo ante el público. Indudablemente, todo esto requiere una preparación previa, tanto psicológica como práctica y lógicamente enfocada al repertorio que vamos a trabajar. Creo que al tomar la decisión de elegir repertorio hay que tener en cuenta dos cosas: cómo elegir el repertorio y para qué o cuál es el objetivo. Para responder al cómo, debemos referirnos a qué criterios atender a la hora de elegir adecuadamente el repertorio, y el para qué vendría a ser la meta, que responde a definir de modo concreto y específico, ¿no es cierto?, el objetivo deseado. En gran medida, el resultado final será la consecuencia de la calidad de las preguntas que nos hagamos y las respuestas que descubramos. Cuanto más clara, ¿no es cierto?, y concreta sea la pregunta, más pronto descubriremos la respuesta y en consecuencia nos pondrá en movimiento en un camino que nos conduzca hacia donde deseamos llegar. Por supuesto, estas preguntas y sus respuestas deben estar orientadas a buscar soluciones y la búsqueda de mejorar como músico, atendiendo a las necesidades e investigando con observación y curiosidad la manera de obtener un mejor resultado. ¿Cuál es, en mi opinión, la importancia del cómo y para qué en la elección del repertorio? Pienso que para la elección del repertorio debemos tomar en cuenta aspectos de carácter psicológicos, como ya lo mencioné, y aspectos propiamente musicales. Y los aspectos de carácter psicológicos están basados en la observación y estos definirán el camino a seguir para llegar al objetivo final. ¿Cómo? En primer lugar, a través de la observación obtendremos datos de los estudiantes a quienes va dirigido el repertorio acerca de sus necesidades, sus fortalezas y sus carencias y también los aspectos a trabajar. A lo que debemos apuntar es a realizar un trabajo en equipo entre el profesor y sus alumnos. Pienso que es importante escuchar sus preferencias y gustos musicales, como lo mencionó el maestro anteriormente, y en la medida de lo posible dar libertad a los estudiantes para la elección de al menos una obra del repertorio. ¿Todo esto para qué? Para establecer una comunicación honesta y respetuosa con los estudiantes. A través del diálogo, establecer lazos de confianza en los que el alumno se sienta seguro, abierto al aprendizaje y al reto de mejorar continuamente, que es lo que todos buscamos, para que sienta el apoyo del equipo que conforma con su profesor y también generar un clima favorable para trabajar tanto en el aula como en el estudio personal que el estudiante realiza en casa.
Y en los aspectos propiamente musicales que debemos tomar en cuenta para la elección del repertorio, en mi opinión también deberíamos preguntarnos cómo y para qué. ¿Cómo definimos las características principales del repertorio a escoger? Escogiendo un repertorio que sea progresivo y adecuado al nivel de nuestros alumnos, escogiendo una partitura que aborde las dificultades técnico-interpretativas que se quieran superar dentro de los márgenes abordables, por supuesto. Y algo que no podemos olvidar es que el profesor es el responsable de guiar a sus alumnos en este viaje. Debemos aprovechar las habilidades y fortalezas que disponen nuestros alumnos, pero sin dejar de lado sus carencias y aspectos a trabajar. Prestar atención al camino del aprendizaje, pero sin olvidar la meta que queremos alcanzar, que es el objetivo final. Esto es, realizar una exitosa interpretación en público que muestre la mejor versión de nuestros estudiantes. En mi opinión, estos aspectos deben ser considerados a la hora de elegir el repertorio, teniendo en cuenta instancias formativas y equilibrando lo psicológico con lo técnico, sea este repertorio latinoamericano o de otro tipo. Eso es mi opinión. Muchas gracias, maestro Juan. Ya partiendo, o sea, continuando con lo que es la tercera y última ronda, esta va dirigida a todas y todos ustedes, o todos y todas. Eh, Así que en honor al tiempo les pido que respondan de manera breve porque además la pregunta también lo puede requerir así, ¿no? Eh, Cuando pensamos en el repertorio latinoamericano, no solamente como una herencia, sino como algo que está vivo, que está en disputa y es que está en constante construcción, el desafío va más allá de interpretarlo. No se trata de hacerlo circular, de mantenerlo vigente, de compartirlo. Por lo tanto, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿desde dónde estamos compartiendo esta música y qué hacer para que siga presente y siga sonando en nuestros territorios y comunidades? ¿Ya es acaso a través de concursos de composición, como mencionaban anteriormente algunos de los panelistas? Aquí en Chile estuvimos la iniciativa del 20% de música chilena sonando en las radios. La efectividad de eso, la verdad, la desconozco, pero la pregunta en concreto es, ¿qué acciones podríamos impulsar para fortalecer este repertorio? ¿Cómo lo podemos explorar desde la educación, desde la creación, desde la práctica? ¿Cómo lo hacemos circular? En cuanto a espacios, a estrategias, ¿qué proponen cada uno de ustedes para mantener vivo el repertorio dentro de nuestros territorios? Partamos con el maestro Rogelio, desde Colombia. Ok, bueno, bueno, realmente tengo que reconocer que el tema de los repertorios latinoamericanos es un tema que me apasiona mucho. Eh, digamos que en los últimos 4 años he explorado mucho el repertorio de compositores latinoamericanos, tanto de compositores históricos como de compositores que aún están en ejercicio, y me he encontrado con unas joyas que han cambiado mi perspectiva totalmente en términos de la composición en los territorios que componen nuestra parte del continente. Digamos que la primera estrategia que se me ocurre es invitar a los compositores digamos, pues ahorita hay algún grupo de compositores aquí, ojalá que esta idea les quede sonando en la cabeza y es invitarlos a que escriban para el instrumento de la banda, porque la banda es un laboratorio vivo y muy dinámico para la creación de repertorios. Un análisis que hacía una revista europea hace algunos años decía que los grandes teatros de Europa sobreviven interpretando 250 obras durante 5 años. Eso es una tristeza porque la riqueza musical es enorme. Y no hablemos de las bandas que mencionaba
algunos de los compañeros, pues claro que hay concursos que piden una obra y también nosotros, desde las mismas dinámicas que proponemos en la gestión de nuestras agrupaciones competidores, podemos invertir que sean relevantes en esto. Me hago una cuñita pequeñita con el maestro Edgardo. Ahorita estamos trabajando en un proyecto importante con el grupo Sura para poder hacer un diálogo de composiciones colombianas y chilenas que va a ser un hit total. Los invitamos a que estén pendientes porque esto, digamos que lo vamos a hacer tanto en Santiago como en Bogotá y vamos a tener la oportunidad de poder escuchar un trabajo de él, un trabajo de uno de sus estudiantes y el trabajo de dos compositores muy importantes ahorita en Colombia, también uno consolidado y una joven compositora, por eso también es muy importante, digamos, que podamos encontrar en la banda esa forma de sonar y de poder mantener vivos los imaginarios de nuestros pueblos. Eso sería como un tema clave importante para abordar. Eh, claro que también hay otras acciones. Vean, esta red latinoamericana que se ha creado gracias a instituciones como Asodibandas, como Yoba, como Probandas, como Corfobae, eh, todo esto genera inquietudes en las personas que nos dedicamos a este tipo de actividades. Y esas inquietudes deberían materializarse a través de proyectos que pueden trascender a lo competitivo. Y digamos que lo hablo porque en mi país hay muchos concursos de bandas. Y hay momentos en donde uno dice, bueno, si voy al concurso y muy bien. Hay dos posibilidades, lo gano o no lo gano. Si lo gano, felicitaciones, y si no lo gano, ¿qué sucede? La banda o la agrupación no se puede reducir a eso. Hay que hacer proyectos de poder mostrar músicas nuevas, hay que vincular a los compositores, hay que vincular a artistas que en otras épocas han sido relevantes para la cultura y podemos hacer, no sé, sinfónicos con cantantes de música popular o poder invitar a solistas que han sido relevantes. Bueno, todos estos proyectos son los que le dan dinámica a la actividad de la banda y que permiten no solamente la creación de nuevos repertorios, sino también la recuperación o la resignificación de repertorios que ya existían y que de pronto las nuevas generaciones, por este boom de muchas músicas que suenan en la radio y que son populares, pues no conocen. Tristemente hay una parte de ese patrimonio inmaterial que se pierde porque hay poca difusión. Entonces, estos proyectos que nosotros mismos podemos liderar serán una pieza clave también para que la música no se pierda y se resignifique en la medida en que nosotros podamos estar comprometidos con ellas. Y realmente, lo mencionaba ahorita el maestro Juan, es muy importante, por ejemplo, abordar repertorios que le calcen bien a la agrupación, pero nada como ir a que un sastre me haga un traje a la medida. Entonces, si yo puedo trabajar con un compositor de la mano como director, pues este compositor va a poder conocer de primera mano cuáles son las características de mi agrupación y poder escribirle a esa agrupación. Porque yo puedo tomar como referencia los niveles de gradación que tienen las editoriales norteamericanas, porque de manera muy específica lo tienen ellos. En Europa no sucede tanto esto. Y acomodar a todos mis chicos en esos parámetros de grado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 más. Esto pienso que pues en algún momento y en el contexto pedagógico es valioso y es útil, pero nada mejor como poder llamar a un compositor y decirle, mira, ven, quiero hacer este concierto y quiero acabarlo con una obra que hable de la independencia, quiero acabarlo con un rap para banda sinfónica, ayúdame con esto y seguramente que va a ser no solamente un bálsamo para la creación del compositor, sino también un bálsamo para lo que los chicos de nuestras agrupaciones y el público que habitualmente frecuenta nuestros conciertos pueda escuchar, porque también el público necesita renovar. Alguna vez hablaba yo en una visita que hizo una banda a la cual asesoraba
Y les decía, ¿hace cuánto tiempo están revisando este repertorio? Suena muy bien. Me dicen, no, es que llevamos un año estudiando. Y yo decía, por Dios, 6 obras durante un año es muy aburrido para y también nuestra responsabilidad es poder alimentar esa musicalidad de estrategias, pero bueno, hay que dar tiempo a otras cosas. Listo, ahí cierro. Muchas gracias, maestro. Maestra Valeria, misma pregunta. ¿Cómo hacemos circular el repertorio latinoamericano? ¿Cómo lo mantenemos vivo? Bueno, en el caso mío, en mi labor pedagógica, porque yo aparte de ser compositora soy profesora y me gusta decirlo y remarcarlo mucho porque eso te da una visión distinta del hacer comunidad. Y también te permite situarte en esta cosa ya no colonialista de voy a entregarle un conocimiento que ustedes desconocen, sino que estableciendo la luz de los nuevos paradigmas de lo interdisciplinario. Creo que me permite también que mi forma de relacionarme desde la composición sea una relación de cooperación mutua y no de instrumentalización respecto de una orquesta. Y eso yo creo que es un cambio radical de paradigma respecto del trabajo entre pares, porque lo que desempeñamos son técnicas distintas, pero en el fondo hay un resultado común que buscamos. Entonces, en ese sentido, creo que es relevante, por ejemplo, yo con el colectivo Resonancia y con mis estudiantes de la universidad, he ido a trabajar con orquestas infantiles multinivel. He trabajado con la orquesta de mujeres, donde hemos construido el repertorio en base a las problemáticas técnicas que tienen estas orquestas. Entonces diseñamos repertorios que abordan tanto temas, por ejemplo, rítmicos, tímbricos, de textura. Entonces la idea es que sean piezas más o menos no tan largas, pero que la pieza aborde temáticas técnicas súper específicas. Pero además esa obra está situada, por lo tanto adquiere el contexto local en el cual la orquesta está inserta. Por ejemplo, trabajamos con la orquesta Fosila, que es la orquesta que está en los Andes, acá en la región de Valparaíso, hacia la cordillera, y tomamos los conceptos que están cerca de la orquesta y en ellos tienen una piscicultura, que es de cultivo de truchas sustentable. Ya son son unos hoyos hechos en la tierra donde ellos cuidan sus peces, ¿ya? Y que se nutren de agua de nieve. Y ellos conocen esa realidad y grabamos los sonidos de ese lugar y las obras, además de tocarlas, suena el paisaje sonoro de su sector. Entonces, hacemos esto de que las obras tienen esta, digamos, son obras que transitan, ¿cierto?, en una sonoridad en donde ellos pueden experimentar técnicas inclusive de música contemporánea o técnicas extendidas muy elementales a su nivel, pero donde ellos dicen, yo como instrumento puedo, en este caso, replicar un sonido de el agua y empiezan a jugar y desde el juego, desde el ludus, comienzan a interiorizarse en esas sonoridades. Por lo tanto, si tú le pones en una parte de una obra como lluvia, ellos van a hacer sonar su instrumento como lluvia de acuerdo a su percepción de la lluvia o desde su percepción de el entorno sonoro en el cual están insertos. Entonces yo creo en estos procesos dinámicos de colaboración mutua, en donde este rol del compositor o la compositora como un poco omnisciente, que va como a entregar una partitura, que no es movible por ningún lado, creo que para mí, por lo menos en un sentido actual, no, sobre todo en un orden pedagógico, no tiene sentido porque me gusta ir redescubriéndose en los procesos porque creo que los saberes son transversales. Y en ese sentido creo que es súper importante anclarse a esta forma de producción de conocimiento desde un diálogo horizontal y colaborativo. Así que sí, desarrollo proyectos y de hecho queremos
También con Corfobae hemos tenido la iniciativa de empezar a hacer un glosario. Ahí yo estoy haciendo un doctorado y me falta un poco de tiempo para la vida misma, pero estamos con esta intención de armar glosarios, de empezar a construir, de hacer obras que tengan este vínculo directo, ojalá ir, no con todas, pero partir con una como caso focal para ir desarrollando estos repertorios vinculantes y situados para el aprendizaje y también incorporando lo que es propio tanto del territorio como también, digamos, cosas que son características, porque hay muchas cosas de ritmo, sobre todo, que están en nuestra idiosincrasia. Y yo le decía, si algo, por ejemplo, y hay una cosa muy entretenida que es, por ejemplo, el cover. Y el cover te permite estudiar técnicamente cómo es otra música. Entonces, por ejemplo, se le digo, ya, pero si ustedes quieren que esto suene como un tango, ¿cuáles son las características técnicas del tango que tienen que estar en esta otra canción para que suene como un tango? Entonces, cuando uno juega con el cover, tú permites darle como este énfasis a la característica técnica de la composición, el tipo de ritmo, el tipo de melodías que se construye, cuál es la característica para que algo suene así. Antes se hacía pensando ya para que suene como Chopin o para que suene como Bach, tiene que tener, no sé, pues, mucha cuartina, cosas así, o muchas extensiones en el registro. Pero si nosotros queremos que suene, por ejemplo, y ahí uno puede empezar a hacer estas relaciones con la música latinoamericana. ¿Por qué siempre el cumpleaños feliz es como cumbia? Por qué hace que eso parezca cumbia? Y ahí uno empieza a hablar desde la técnica. No de que me parece o yo siento, sino que técnicamente podemos descubrir cómo está hecha nuestra música y cómo están hechos estos ritmos y por qué son tan característicos. Y creo que eso nutre muchísimo un diálogo en donde descubrimos desde los aspectos técnicos las características identitarias de lo que nos hace territorio latinoamericano. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Maestro Néstor Guerrero, misma pregunta. Sí, acá una vez más, gracias por el pase. Fortalecer el repertorio latinoamericano para bandas y ensambles implica actuar en varios frentes, desde la creación hasta la circulación, pasando por la educación, la documentación y la articulación territorial. Algunas acciones concretas podrían ser fomentar la creación de nuevo repertorio. Necesitamos incentivar a los compositores y arreglistas a escribir para los formatos que trabajamos o para los formatos que pensamos promover este tipo de repertorio. Esto se puede hacer mediante concursos, encargos, residencias artísticas, premios o becas orientadas específicamente a obras con identidad latinoamericana. También incorporar el repertorio en los procesos educativos, tanto en escuelas de música como en conservatorios y universidades. Es fundamental que los estudiantes interpreten música de su región, reflexionen sobre su sentido y comprendan su valor cultural. No basta con conocer el repertorio europeo. Debemos formar músicos que conozcan, valoren y dominen también el repertorio local o en este caso nacional. Documentar y digitalizar partituras. Muchas obras aún circulan solo de forma oral o manuscrita. Crear archivos digitales, accesibles y bien organizados permitiría que este repertorio llegue a más agrupaciones, en especial a aquellas que no cuentan con acceso a ediciones impresas o bibliotecas musicales. También grabar y difundir interpretaciones. La circulación no es solo de partituras, sino también de registros sonoros y audiovisuales. Cada vez que una banda graba una obra latinoamericana o la comparte, no solo la visibiliza, sino también la legitima como parte del canon musical actual. Intercambiar experiencias entre bandas de distintos territorios, organizar encuentros
festivales, residencias o redes de colaboración, permite que el repertorio viaje, se adapte, se reinterprete y se revitalice en cada nuevo contexto. Promover la presencia del repertorio en espacios de decisión cultural. Es importante que este repertorio esté presente en los planes culturales, festivales nacionales, programas de fomento y políticas públicas. Visibilizarlo también significa reconocer su valor patrimonial y social. Estas acciones no deben verse como iniciativas aisladas, sino como parte de una estrategia integrada que entienda el repertorio como un bien cultural vivo y en constante transformación. ¿Qué alianzas, espacios o estrategias necesitamos para que este repertorio siga vivo, compartido y en evolución? Entonces necesitamos mantener vivo el repertorio latinoamericano. No es una tarea individual. Esto requiere de una red de alianzas sostenidas entre creadores, intérpretes, gestores, educadores, instituciones y comunidades. Algunas claves para lograrlos podrían ser las alianzas entre músicos y comunidades, fortalecer los vínculos entre compositores, arreglistas y las comunidades musicales que interpretan sus obras es fundamental. El repertorio más significativo suele ser aquel que nace del diálogo y la escucha mutua, no desde la imposición estética. Redes entre bandas, conservatorios y centros culturales. La creación de circuitos estables de circulación permite que las obras se interpreten más de una vez, que se compartan experiencias pedagógicas y que los músicos se nutran de la actividad de repertorios existentes entre otras regiones. Los vínculos con el sistema educativo, incluir el repertorio latinoamericano en los contenidos curriculares de las escuelas de música y en las actividades extracurriculares de las escuelas regulares, es una forma de garantizar su permanencia y su proyección hacia nuevas generaciones. Estrategias de visibilización digital. Vivimos en una era en la que la visibilidad depende en gran parte de lo que se muestra en redes sociales, plataformas de streaming y sitios especializados. Crear catálogos digitales, canales colaborativos, podcast y serie de videos sobre este repertorio puede expandir su alcance y valorizar su riqueza. Espacios de formación y reflexión, congresos como identidad musical colectiva, seminarios, talleres o encuentros regionales cumplen un papel clave no solo para compartir conocimientos, sino para construir colectivamente una visión crítica y propositiva sobre el presente y el futuro del repertorio. El apoyo de instituciones culturales y políticas públicas. Necesitamos que los ministerios de cultura, municipios y otras instancias de gobierno reconozcan y respalden este repertorio como parte esencial del patrimonio vivo. Esto incluye financiamiento, promoción, circulación y medidas que garanticen la continuidad de las bandas como espacios formativos y sociales. En definitiva, el repertorio latinoamericano seguirá vivo en la medida en que logremos construir redes colaborativas, abrir espacios de creación libre y crítica y garantizar su transmisión integracional. No basta con preservar lo que ya existe, necesitamos también crear futuro desde nuestras propias músicas. Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Maestro Edgardo Cantón, misma pregunta. ¿Cómo hacemos circular, cómo mantenemos vivo el repertorio latinoamericano? Iniciativas se nos ocurren. Bueno, se escucha mejor que antes se decía que no tenía volumen.
Ahí está, ¿Se ahí escucha está bien? Sí, mejor, sí, sí. ahí está mejor. Sí, Néstor, ¿no? Recién eh, es fundamental, tocó muchos temas, muchos puntos, y el punto, la cosa es, diría yo, es que todo parte de la educación es vital para todo. Y primero partir con una cosa muy macro, para que en esto decía recién, se pueda poner en práctica, si nosotros mismos no estamos en una posición de poder, al menos deberíamos saber elegir a las personas que tienen el poder. Que si observamos a nuestro entorno en Latinoamérica, podemos ver aquí muy cerca, en Argentina, por ejemplo, eh, la elección que hacen de un presidente, como el que tenemos acá al lado, o en Estados Unidos, ¿qué pasa con la gente que está en el poder o como ellos? Eh, Alguien que, por ejemplo, está en el Ministerio de Cultura y no entiende nada de cultura, ni de música, ni de nada, y toma una decisión en base a lo que está de moda, que es el lucro y ¿no es cierto? Y el negocio. Entonces, hay una cuestión, porque las ideas son muy lindas, cuando uno dice, sí, ha dicho esto es fundamental. Pero si las personas que están en los puestos, en los lugares de poder, no son bien elegidas por nosotros, no vamos a llegar muy lejos, porque son los que toman las decisiones. Y propiciar que culturalmente, propiciar a que darle preponderancia, eh, es algo que una persona que está en una posición de poder va a poder decidir. Y si esa persona no tiene la capacidad, bueno, va a pasar que todo va a quedar nada más que en una especie de ideal, ¿no? Entonces, ahora, respecto al aula o las clases de música, ya sea en los colegios, desde la más tierna infancia, yo creo que la educación y la estimulación permanente de un repertorio que sea presente, que sea actual, es vital para estimular a los niños. Por ejemplo, yo como profesor hace en una universidad, y hay un rango una materia que es de música, que no es para músicos, es para gente de carreras diferentes. Y yo creo que hay una avidez de conocer y de poder vincularse con alguna música que pueda despertar, siempre eso hace que se inscriban muchos alumnos, pero cuando yo les pregunto y hago encuestas sobre lo que escuchan, ustedes no lo creerían. O sea, realmente es paupérrimo. Lo que ellos escuchan, no voy a decir nada, no voy a jugar, ni solo ni nada, pero lo que escuchan es realmente básico, ellos tienen como una hambre de poder conocer otro repertorio de otras músicas. Pero si en el aula, más tierna, en la más tierna infancia, en el aula de la educación básica, eso no está presente, difícilmente se va a poder avanzar demasiado. Entonces, yo creo que la educación es clave. Ya, como dije antes, para saber elegir a quienes nos representan, que estén en posiciones de poder, como también en nuestra disciplina, para poder estimular repertorios que enriquezcan a las personas que lo escuchan. ¿Ya? Dar importancia a aquello que es la música viva y no siempre la música de museo. ¿Entiendes? Es decir, aquí la música, no quiero ser peyorativo, pero estamos acostumbrados, si ponemos una radio, que siempre estamos escuchando música no sé, pues de siglo XIX para atrás, que está bien, constituye los pilares sobre los cuales se construye el futuro. Pero si el futuro, o sea, si el presente tiene que ser algo más que el pasado derrumbándose en el futuro, lo que tenemos que hacer es justamente educar y saber elegir a quienes nos representan. En ese sentido, iniciativas como esta, eh, conversatorios, desarrollar estrategias de supervivencia, de sobrevivencia y de educación, pero también poder vincularnos. Y solamente a partir del hecho de estar vinculados es que podemos estar presentes. Y estar presentes es un presente en sí mismo, porque estando presente es que se construye algo que tiene que ver con aquello que podría preponderar y proyectarse en el futuro, en el tiempo, desde el punto de vista cultural y particularmente, en este caso, desde el punto de vista musical. Yo creo que eso básicamente es lo que yo diría.
Muchísimas gracias, maestro. Arturo Mercado, maestro. Misma pregunta. Sí, buenas noches. El maestro Néstor Guerrero enumeró una serie de acciones que me parecen todas importantes y relevantes. Tal vez desde mi perspectiva podría hacer referencia a tres, ¿no? Una de ellas es eh, promover la creación de repertorio o la interpretación de repertorio, no necesariamente la creación, pero puede ser también interpretación o ejecución de repertorio autóctono, de repertorio propio en, en los eventos que organicemos, los festivales, llámese concursos, ¿no? Promover, tal vez, hacer referencia a un género, o sea que dentro de la participación de la agrupación, incluir un género X. Por ejemplo, en mi caso podría ser que todos toquen marineras, por ejemplo, o que todos toquen guayno, ¿no? De manera interna estamos promoviendo esto, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo creo que podríamos pensar, y ya me tomo el atrevimiento ya de manera institucional, en crear, junto con Corfovai, las Olivandas, YOVA, la Asociación de la República Argentina y nuestros amigos de Brasil, tal vez, crear un evento conjunto, un evento en donde nos comprometamos a dar un concierto en donde toquemos una obra de cada país. Coordinado, obviamente, ¿no? Nosotros coordinaríamos, por ejemplo, si nos toca hacer este festival, le pediríamos a Corfovay que nos remita las partituras de la obra que en este festival latinoamericano, de repertorio latinoamericano, tocaría la banda que va a hacer el concierto, ¿no? O las bandas. Entonces tendríamos una obra chilena para tocar en este festival, una obra colombiana, una obra argentina y así. Lo mismo sería una réplica en Chile, ¿no? Nosotros enviaríamos la partitura de una obra peruana y así podríamos iniciar de esa forma con un primer certamen al siguiente año y así vamos a ir haciendo una circulación de nuestras obras y haciendo también que nuestros estudiantes o nuestros músicos conozcan otras realidades musicales. Y por último, plantear la creación de una biblioteca en conjunto, una biblioteca general, no una biblioteca exclusiva, sino una biblioteca general, tal vez una nube en donde podamos subir las partituras y tengamos todos el acceso a estas obras, ¿no? También al mismo tiempo ver la posibilidad de gestar también en conjunto una página web entre todas estas instituciones, gestar una página web en donde podamos subir videos de las obras que se están componiendo para la banda, de la música que se está componiendo, y tal vez alguna entrevista a algún compositor. Tenemos un compositor ahora, colombiano que está con mucho éxito, no solo en Estados Unidos, sino en parte de Europa, que es el maestro Rubén Darío Gómez, está produciendo mucha música muy buena, al igual que Victoriano Valencia también, que es otro de los compositores muy afamados en todo el mundo. Entonces, esta página web, que sería nuevamente, repito, en conjunto, nos permitiría subir música y que eso esté a la mano de todos, ¿no? Y desde nuestro espacio promover esta página para que esté a disposición de todos los maestros. Creo que estos tres puntos podrían ayudar a la circulación de la música latinoamericana para la paz. Muchísimas gracias, maestro Arturo. A mis compatriotas
que quedan, les pido con la confianza territorial que tenemos que mantengamos las respuestas más breves, ya que estamos llegando al final. No, no por eso con menos información, ¿no? Igual de íntegras, pero eh, más escuetas. Maestro Juan Navarro. Ok, acuso recibo. Dentro de las acciones que podríamos impulsar y alianzas que necesitamos establecer para hacer circular el repertorio latinoamericano, se me ocurre la circulación musical, que es el proceso a través del cual la música se ha movido de un lugar a otro a través de la historia. También desde la educación, favorecer la participación de los niños en actividades musicales latinoamericanas, cantar canciones simples con los niños para crear conexiones musicales, ¿no es cierto?, desde una edad muy temprana. Lo otro, aprovechar la globalización, ¿no es cierto? Podemos hacer circulación musical, eh, ya que la globalización desempeña un gran papel en la actual circulación musical por el mundo. Como tenemos como ejemplo la salsa, tenemos el K-pop coreano, que gracias a la globalización se han podido difundir a través de todo el mundo y muy rápidamente. Lo otro que también podría ayudar, pienso yo, es impulsar alianzas para la colaboración en línea. Ahora la música puede ser transmitida instantáneamente a cualquier lugar del mundo. También para mantener vivo el repertorio nacional, concursar y gestionar apoyo permanente a través del Consejo de Fomento de la Música. El Consejo fomenta las actividades de personas e instituciones que se destaquen en la difusión de la música nacional. Y por otra parte, y para terminar, los campamentos musicales y encuentros de bandas son también una excelente oportunidad para afianzar y mantener vivo el repertorio latinoamericano. Muchas gracias, muchas gracias, Juan. Maestro Sebastián, misma pregunta. Gracias, Esteban. Eh, bueno, ya anoté algunos puntos, pero para hacerlo más breve, creo básicamente que hay que, tomando también las palabras del colega, hay que crear bibliotecas virtuales, que las hay, pero hay que potenciarlas. En definitiva, es un espacio de circulación global que tenemos actualmente y, y para los directores, para quienes también componen, siempre es necesario visitar partituras y obviamente para quienes también interpretan la música. Por otro lado, potenciar estos mismos espacios de difusión, de diversidad también de opiniones y de visiones, en que, bueno, Corfovay dentro de todo es uno de los grandes ejemplos en que ha podido conectar a lo largo de todo Chile como diferentes repertorios, diferentes experiencias. eh, pero también potenciar el hecho de la formación, insisto, de la formación de quienes están a cargo de las agrupaciones, tanto juveniles como escolares, y, y ahí un punto que es de lo más importante, que es cómo entonces fomentamos y cómo potenciamos la formación de quienes están a cargo de las agrupaciones para que justamente esta vertiente de gusto musical o de experiencia musical llegue de una manera genuina y de una forma amable también, porque justamente son las primeras experiencias musicales las que van quedando más marcadas. Entonces quizás fortalecer también esa área de la educación, eh, por lo menos en Chile, yo creo que está al debe, en el sentido de que las escuelas públicas y en general la o sea, la infancia está bastante relegada a espacios muy, muy, muy pequeños de formación artística, que si no son algunos talleres municipales, eh, con suerte puede ser alguna orquesta municipal o alguna banda estudiantil, alguna banda escolar, pero que verdaderamente tiene un alcance muy pequeño y entonces eso, creo yo que quizás fortalecer entonces la conexión que haya con los docentes,
dentro del la misma área de composición, eh, conectar algunas ramas que a veces dentro de los mismos espacios de formación académico en las universidades para las carreras de pedagogía, por ejemplo, son siempre más escuetas, como la orquestación quizá, o la armonía, áreas que de pronto uno dice, ya, pero está ahí la información, pero evidentemente en las cátedras de composición o de teoría de la música tienen un papel mucho más fuerte. Sin embargo, en las mallas o en los planes estudiantiles de pedagogía tienen otro rol, y finalmente quienes son los que están a cargo de las bandas estudiantiles, de los espacios de formación, en general son los docentes del profesor, o sea, los docentes de escuela, y creo que esos son los espacios que hay que buscar fortalecer. Y bueno, los cursos de composición, los cursos de especialización, eh, creo que son muy, muy importantes porque van a ayudar a que los mismos repertorios se nutran, la misma calidad interpretativa crezca, y el mismo gusto por trabajar la música se haga más significativo de parte de los docentes como de los mismos estudiantes, porque obviamente un estudiante que vea a un profesor interesado, amando lo que está haciendo, fácilmente se va a motivar con hacer lo mismo. Muchas gracias, maestro Sebastián. Maestro Gabriel, le invito a cerrar esta ronda. Está sin micrófono. Aún sí, sí, sin micrófono. Ahí, Bueno, ahí la sí, verdad es que preciso. ya está todo más o menos dicho, ¿ah? Eh, ha sido muy completo. Creo que hay que ordenar todas las sugerencias, sistematizarlas y después ojalá compartirlas, porque han hecho valiosas síntesis. Yo anoté puntos para destacar mínimos, los voy a leer mejor, porque son poquitos, para reforzar cosas. Lo primero es crear organizaciones de las bandas, ¿ya? O sea, porque la unión hace la fuerza. ¿Ya? Entonces la fragmentación y la gestión individual juegan en contra. Lo que aquí más importa es la gestión colectiva. No solo hay que crear y tocar, sino también hay que investigar. Siempre es importante la investigación. Incluso pueden haber músicos que se dedican solo a eso, ¿m? A investigar, a explorar, a conocer y difundir el repertorio existente. Realizar concursos sí, porque eso permite generar nuevo repertorio, pero también encargos. No solo los concursos, las personas que ya tienen trayectoria merecen recibir encargos, que es otra dinámica muy distinta y tiene resultados también distintos. El patrimonio es algo vivo, algo que está siempre renovándose, no es solo el pasado. Salir a las calles, realizar conciertos en los espacios públicos y privados, incluyendo plazas, teatros, empresas, iglesias, estadios. Siempre hay que estar buscando nuevos espacios. Eso es permanente. Algo que yo recomiendo también en la gestión es no hacer eventos aislados, sino que más bien hacer temporadas, ciclos, porque los eventos son eventuales, se los lleva el viento. Lo otro también, que siempre es importante, ustedes lo han dicho, pero reforzar que los encuentros entre las bandas, pero no solo por el encuentro, sino que para escuchar a otras bandas. Es muy importante la escucha, no solo tocar. La música también hay que aprender a escuchar. Y algo fundamental que en todas partes siempre hay que tenerlo pendiente y sobre todo en las organizaciones es la creación de nuevos públicos, la gestión de audiencias. ¿Mm? Eso más o menos. Muchas gracias, maestro Gabriel. Gracias. Ya en honor al tiempo, ¿no? Estamos llegando al final de este conversatorio. La parte de las preguntas y reflexiones ha quedado afuera, pero lo habíamos previsto. Como mencionamos, todas aquellas que hayan sido emitidas las vamos a recoger y vamos a responderlas a cada una de ellas, sobre todo aquellas que han sido dirigidas a algunos de los participantes de hoy.
Agradecemos profundamente la caridad de las reflexiones compartidas, tanto como la generosidad y el compromiso de cada uno. Cada pregunta me parece que tocó muchas más aristas de las que incluso apuntaban desde un principio, lo que resulta tremendamente nutritivo para la discusión que tuvo lugar hoy en esta mesa. Desde Corfova de Chile esperamos que este tipo de espacios sigan creciendo, se sigan nutriendo de opiniones, de experiencias y de distintos lados de Latinoamérica, de distintas regiones del país y de todos los países, que sigan nutriendo la práctica musical, formativa y colaborativa en nuestra región y alrededor de Latinoamérica. Agradecemos también al público que nos acompañó hoy. Nuevamente les recordamos que todas las preguntas que hayan quedado en el chat las vamos a recoger y se las vamos a responder. Y para no extendernos más, muchas gracias nuevamente, a vivir la música, como dice el eslogan de nuestra institución. eh, que viva la música latinoamericana y nuestras agrupaciones musicales. Gracias a todos, a todas, muy buenas noches.